El día de hoy, la noticia más impactante ha sacudido el mundo del espectáculo, un giro inesperado en la relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Suscríbete si amas a Cristian Nodal. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular cuando Cristian, sin previo aviso, decidió dar un paso decisivo en su vida amorosa. Lo que parecía ser una reconciliación llena de promesas, terminó en un caos emocional que nadie esperaba. La noticia fue tan fuerte que ni los mismos protagonistas podían imaginar cómo cambiaría todo de un momento a otro. La tensión en la relación entre Cristian y Ángela había estado acumulándose durante meses, sin que ninguno de los dos pareciera tomar una decisión definitiva. Aunque los dos se mantenían unidos en apariencias, las conversaciones ocultas y las sospechas aumentaban día tras día. Sin embargo, lo que Cristian estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Después de semanas de incertidumbre, y de algunos intentos de Ángela por aferrarse a lo que tenían, Cristian finalmente decidió confesar lo que había estado guardando en su corazón. En un momento que marcó un antes y un después, Cristian se armó de valor y decidió enfrentar a Ángela con la verdad que, aunque dura, necesitaba escuchar. En un diálogo tenso, que no estuvo exento de lágrimas, Cristian le confesó que había vuelto con Casu, la cantante argentina con quien había tenido una relación antes. Las palabras de Cristian caían como un peso sobre los hombros de Ángela, quien no pudo esconder la tristeza y la rabia que sentía al escuchar que su relación ya no era prioridad para él. En ese instante, el amor que ambos compartieron parecía desmoronarse en cuestión de segundos. Ángela, completamente sorprendida y herida por la traición, no podía creer lo que estaba escuchando. La incredulidad se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que todo lo que había luchado por salvar había sido en vano. En su corazón, sabía que Cristian había cambiado, pero jamás imaginó que la ruptura llegaría de esta forma tan abrupta. Sin embargo, lo que parecía ser un final doloroso, se tornó aún más oscuro cuando la realidad de su propia infidelidad salió a la luz en medio de la discusión. Ángela, en su dolor y desesperación, sintió la necesidad de desahogarse de la única manera que podía. Mientras las lágrimas caían de su rostro, le reveló a Cristian algo que jamás pensó que confesaría. En un arrebato de furia, le contó que, antes de enterarse de la vuelta de Cristian con Casu, ella misma había sido infiel. Con la voz quebrada, mencionó el nombre de Jos B., el famoso jugador de fútbol americano, con quien había pasado una noche, buscando consuelo en alguien que no la juzgara. Este fue el golpe final para Cristian, quien no pudo creer que la persona en quien confiaba también había jugado con sus sentimientos. Lo que siguió fue una serie de gritos, reproches y momentos de puro caos emocional. La habitación se llenó de objetos rotos, entre los que se encontraban jarrones y recuerdos de momentos felices. Cristian, en su furia y frustración, comenzó a arrojar lo que tenía a su alcance, sin poder contener su dolor. En sus ojos se reflejaba el resentimiento y la decepción de saber que la mujer que amaba había sido capaz de esconderle la verdad. Pero el desconcierto de Ángela no era menos profundo. Sentía que las mentiras de Cristian se habían apoderado de su vida de una manera irreversible. En medio de este tumulto de emociones encontradas, tanto Cristian como Ángela llegaron a un punto de no retorno. Cada uno estaba lleno de rabia y dolor, pero también de una profunda sensación de desilusión. Las palabras de Ángela, llenas de ira y resentimiento, seguían golpeando a Cristian como puños invisibles. Su corazón latía con fuerza, intentando asimilar que la relación con Ángela ya no tenía futuro, pero también sabiendo que, en algún rincón de su alma, el dolor de la traición sería difícil de superar. No había más excusas, no había vuelta atrás. La discusión se extendió por horas, pero no había manera de que ambos pudieran entenderse. La incomprensión se hizo más grande, el abismo entre ellos más profundo. Fue en ese momento que, después de tantas palabras y gestos, Cristian tomó la decisión que había estado postergando durante semanas. Salió de la casa, dejándola atrás con todo lo que compartieron. La puerta cerró tras de él, y el silencio llenó la habitación, un silencio que no hacía más que amplificar la angustia de Ángela. Ella sentía que su mundo se desmoronaba. Mientras tanto, fuera de esa casa, Cristian se enfrentaba a sus propios demonios. Sabía que había hecho lo que consideraba correcto, pero también era consciente de que su corazón estaba roto. Había luchado por mantener una relación con Ángela que,
aunque en su momento pareció perfecta, terminó por desgastarse por las mentiras y las decisiones equivocadas de ambos. A su lado, Kazu representaba la esperanza de una nueva oportunidad, pero el precio que tuvo que pagar para alcanzarla había sido alto, y su alma no estaba exenta de culpa. Pero el tormento de Ángela no terminó ahí. En su desesperación, trató de buscar consuelo en la única persona que podía entender la magnitud de lo que estaba viviendo, su padre, Pepe Aguilar. Sabía que él siempre había sido su refugio en tiempos de crisis, y ahora, más que nunca, necesitaba de su apoyo. El teléfono sonó varias veces antes de que su padre contestara, y en cuanto escuchó su voz, las lágrimas de Ángela se desbordaron. Con la voz quebrada, le contó lo sucedido, sin poder evitar el llanto que la ahogaba. El dolor de su padre era evidente en cada palabra que le dirigió. Pepe no podía creer lo que había hecho Cristian, y su rabia se mezclaba con el amor y la preocupación por su hija. Sin embargo, en medio de ese torrente emocional, Ángela sintió que su padre se convertía en su protector, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Pepe, con su firmeza habitual, le prometió que no dejaría que Cristian se saliera con la suya. El orgullo y la dignidad de la familia Aguilar estaban en juego, y él no permitiría que Cristian saliera impune de esta situación. Ángela, aunque aliviada por las palabras de su padre, seguía consumida por el dolor de la traición. Las decisiones erróneas que había tomado la llevaron a un punto donde ni ella misma sabía cómo seguir adelante. Sabía que todo había cambiado, que su relación con Cristian había llegado a su fin, y que ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero mientras las lágrimas seguían cayendo, no podía dejar de preguntarse si alguna vez sería capaz de sanar las heridas que la vida le había dejado. Por su parte, Cristian también sabía que su vida había tomado un rumbo irreversible. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, la sensación de culpa lo atormentaba. Había perdido algo que parecía haber sido único, y aunque su relación con Kazu parecía ser la respuesta a sus inquietudes, en su corazón sentía el vacío de haber dejado atrás lo que pudo haber sido. Sabía que las decisiones que había tomado tendrían repercusiones para siempre, pero el tiempo no podía detenerse y la vida debía continuar, aunque estuviera marcado por las cicatrices de una historia que terminó. Pero las cosas no quedarían ahí. La tormenta de emociones, traiciones y decisiones equivocadas apenas comenzaba. El futuro de ambos personajes estaba lleno de incertidumbre, pero algo era claro: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Y mientras tanto, la atención del público seguía centrada en esta desgarradora historia, sin saber qué más estaba por venir. La tensión entre Cristian y Ángela estaba al límite. El peso de las decisiones pasadas se sentía en el aire, como una sombra que no podía ser ignorada. Cristian sentía que había llegado al punto de no retorno, donde la mentira y las apariencias ya no podían seguir siendo su refugio. Mientras tanto, Ángela luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo, pero cada palabra de Cristian parecía empujarla más al abismo de la incredulidad y el dolor. Ella nunca imaginó que este día llegaría, que todo lo que había creído verdadero caería de esta forma tan devastadora. Al principio, la relación con Cristian parecía ser el sueño perfecto para Ángela. Compartían momentos que la hacían sentir única, especial y segura. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, Ángela empezó a notar señales de que algo no estaba bien. El distanciamiento, los pequeños secretos, las promesas rotas, todo se acumulaba, aunque ella no quería verlo. Pero ahora, en ese instante en que Cristian le confesaba su decisión, todas las dudas se volvían certezas dolorosas que le atravesaban el corazón como flechas. Mientras Ángela se debatía entre la rabia y la tristeza, un profundo sentimiento de traición comenzó a apoderarse de ella. Había dado todo por Cristian, había defendido su amor, había luchado contra los prejuicios y las dificultades que se presentaron en su camino. Pero ahora, todo parecía haberse desvanecido en el aire, como si no hubiera significado nada para él. En su mente, las palabras de Cristian retumbaban una y otra vez: volví con Kazu. Y cada repetición la hería más profundamente. La revelación de Cristian, por más dolorosa que fuera, le hizo ver a Ángela que el amor que ella había creído tener ya no existía. La relación se había desmoronado ante sus ojos, y en su lugar, quedaba un vacío que no sabía cómo llenar. A lo lejos, la figura de Kazu aparecía como un reflejo de todo lo que ella no había sido capaz de darle a Cristian.
Ángela se sintió invisible, un eco de lo que alguna vez fue, mientras su vida se desmoronaba con cada palabra de Christian. Por otro lado, Christian no podía evitar sentir el peso de su decisión. El amor por Ángela había sido real, pero también lo era la conexión profunda que compartía con Kazu. A lo largo del tiempo, la relación con Ángela se fue apagando, mientras que lo que sentía por Kazu se había encendido con una fuerza que ya no podía ignorar. Era como si al estar con ella, Christian hubiese redescubierto lo que realmente significaba amar de una forma honesta, sin tapujos ni dudas. Pero, al mismo tiempo, el dolor de lastimar a Ángela lo perseguía en cada momento. La relación con Ángela siempre fue una montaña rusa emocional. Hubo momentos de dulzura, de amor profundo, pero también de conflictos internos y emociones reprimidas. Christian sabía que no podía seguir viviendo una mentira, que la verdad debía salir a la luz. Sin embargo, la manera en que lo hizo, tan directa y sin rodeos, dejó una marca que nunca podría borrar. Ángela merecía algo más que una conversación tan fría, pero él había llegado al límite y ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Al final, Christian tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, aunque sabía que ese cambio lo llevaría por caminos difíciles. La confrontación con Ángela fue inevitable, y al mirarla a los ojos, sintió que el dolor de perderla era tan grande como el de haberla engañado. Pero también, en su interior, había una sensación de alivio, como si por fin se hubiera liberado de una carga que había estado arrastrando durante mucho tiempo. Ángela, por su parte, se quedó atrapada entre el dolor y la ira, una mezcla devastadora que la hacía sentir más vulnerable que nunca. En el momento en que Christian le confesó todo, Ángela se sintió completamente perdida. Las palabras de Christian sonaban como un eco distante, como si no pertenecieran a la realidad que había estado viviendo. La furia la envolvía mientras sus pensamientos se atropellaban. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo irse con Kazu? En su mente, todo se volvía un caos y no encontraba consuelo en nada de lo que escuchaba. La traición le dolía más que nunca, pero al mismo tiempo, había algo que se estaba quebrando dentro de ella, algo que no podría volver a ser reparado. Mientras tanto, Kazu esperaba su reencuentro con Christian con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero confiaba en que su amor por él era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, nunca imaginó que todo lo que había pasado entre ella y Christian pondría en juego tanto dolor y sufrimiento para Ángela. Ella quería construir algo real con Christian, pero los fantasmas del pasado y las decisiones equivocadas parecían seguir persiguiéndolos a ambos. La noche se volvió más oscura y silenciosa mientras Ángela se quedaba sola con sus pensamientos, procesando cada palabra, cada golpe que había recibido y cada dolor que la desgarraba. La imagen de Christian saliendo de su vida la perseguía, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Aunque la tristeza la ahogaba, sabía que tenía que encontrar una forma de sanar y seguir adelante, por ella misma y por todo lo que había dejado atrás. Las lágrimas seguían cayendo, pero en su corazón también había un fuego que no dejaría que la derrotaran. Ángela, a pesar de todo, no quería quedar atrapada en la mentira que Christian había creado. Aunque su corazón estaba roto, entendió que el único camino que le quedaba era el de la aceptación. No podía seguir aferrándose a algo que ya no existía, y aunque la herida era profunda, sabía que tenía que empezar a sanar. Con el apoyo de su familia, de su padre, encontraría una manera de superar este dolor, aunque el proceso fuera largo y doloroso. Pepe, su padre, se convirtió en el refugio que Ángela necesitaba. La preocupación y el dolor en su voz reflejaban lo mucho que le dolía ver a su hija destrozada. Pero también sabía que no podía permitir que la situación se saliera de control. La familia Aguilar no iba a dejar que Christian se saliera con la suya sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pepe se comprometió a proteger a su hija, y aunque sabía que la vida no sería fácil para ninguno de los tres, estaba dispuesto a luchar para que Ángela pudiera sanar y encontrar su paz. Pero, a pesar de las promesas de su padre, Ángela sentía que todo lo que había construido en su vida con Christian se desmoronaba ante sus ojos. Los recuerdos, las promesas, las sonrisas compartidas, todo parecía haberse evaporado en un instante. Y mientras observaba la oscuridad de su habitación, la tristeza se apoderaba de ella, sabiendo que su relación con Christian nunca sería lo que había soñado.
La vida sigue, y Ángela sabe que debe encontrar una manera de seguir adelante. Aunque el camino no será fácil, y el dolor la acompañará por un largo tiempo, también sabe que tiene el poder de reconstruir su vida. Y Christian, por su parte, tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Aunque al principio todo parecía estar perdido, en el fondo, aún queda esperanza para ambos, aunque el futuro sea incierto. El silencio que siguió a las palabras de Christian era ensordecedor. Ángela no podía encontrar las palabras para responderle. Cada rincón de su ser estaba invadido por una mezcla de incredulidad y dolor. La verdad era tan cruda y directa que la desbordó, dejándola sin defensa, sin argumentos, simplemente vacía. La idea de que Christian la dejara por alguien más, por Kazu, le quemaba en el pecho, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella sabía que esto ya no tenía vuelta atrás. Los intentos por salvar la relación se habían agotado mucho antes de que Christian decidiera dar el paso definitivo. La noche que pasaron juntos en su apartamento ahora se veía como un recuerdo lejano y doloroso. Todo lo que había significado ser una pareja, los pequeños gestos de cariño, las palabras susurradas al oído, se desvanecían en el aire, como si nunca hubieran existido. ¿En qué momento se perdió el amor que una vez creyeron tener? ¿Fue todo una ilusión? Las preguntas daban vueltas sin cesar en la cabeza de Ángela, quien trataba de comprender lo incomprensible. Pero lo que más la lastimaba no era solo la traición, sino el hecho de que, a pesar de todo, Christian no parecía arrepentido. Christian, por su parte, sentía el peso de su decisión aplastándolo por dentro. Aunque su relación con Ángela había llegado a su fin, aún había algo que lo mantenía atado a ella, un remanente de lo que alguna vez fue. Sin embargo, su corazón ahora latía por Kazu, y no podía seguir viviendo una vida que no reflejaba lo que realmente sentía. Era consciente de que Ángela sufriría, que la heriría de una manera profunda y devastadora, pero también sabía que no podía seguir mintiendo ni a ella ni a sí mismo. Había tomado una decisión y debía asumir las consecuencias, aunque éstas fueran dolorosas. Pero el dolor no era exclusivo de Ángela. Cada vez que Christian pensaba en lo que estaba dejando atrás, una sensación de vacío lo recorría. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. De alguna forma, la situación lo obligaba a tomar una distancia emocional de todo lo que conocía, incluso de sí mismo. Aunque Kazu representaba una nueva oportunidad para él, la sombra de su relación con Ángela seguía presente, una constante que no podía ignorar. ¿Sería capaz de encontrar la paz con Kazu, o seguiría viviendo atormentado por las decisiones que había tomado? Mientras tanto, en el mundo de Kazu, todo parecía estar en constante movimiento. La relación con Christian no era algo que se hubiera planeado, pero había crecido de forma natural, sin forzarlo. A pesar de que las circunstancias no eran las ideales, con Ángela en el centro de todo, Kazu no podía evitar sentir una conexión profunda con él. Sabía que las cosas serían complicadas, que la sombra del pasado de Christian no desaparecería de la noche a la mañana, pero ella también sentía que valía la pena luchar por lo que sentían. Sin embargo, no podía evitar sentir una ligera culpa por lo que había ocurrido con Ángela. Aunque nunca había buscado lastimar a nadie, sabía que su amor por Christian traería consecuencias que no se podían evitar. El día siguiente llegó, pero la confusión seguía en el aire. Ángela, a pesar de que sabía que debía dejar ir a Christian, se encontraba atrapada entre el dolor de la separación y la esperanza de que el tiempo pudiera sanar las heridas. Miraba a su alrededor y todo le recordaba a él. Su forma de caminar, la manera en que la hacía reír, hasta los pequeños detalles que solo ellos compartían. Pero en su corazón, sabía que las cosas ya no podían seguir como antes. La decepción y el resentimiento se estaban acumulando, aunque había una parte de ella que aún no quería soltarlo, que seguía aferrándose a lo que había sido. Pepe, su padre, trataba de brindarle consuelo, pero también era evidente el sufrimiento que compartía con ella. Sabía que no era fácil, pero también comprendía que su hija debía encontrar su propia fortaleza. Las palabras de aliento que le ofrecía eran genuinas, pero él mismo estaba profundamente afectado por lo que había ocurrido. Sin embargo, para Pepe, el bienestar de Ángela era lo primero. Estaba decidido a hacer todo lo posible para que ella pudiera superar este momento, aunque no sabía exactamente cómo ayudarla a sanar. Ángela, mientras tanto, trataba de encontrar algo que la ayudara a seguir adelante.
El dolor de la traición seguía siendo una carga pesada sobre sus hombros, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar. Quizás había llegado el momento de reencontrarse con su propia vida, de dejar atrás lo que ya no servía y avanzar hacia nuevas oportunidades. Sabía que su corazón estaba roto, pero también entendía que el tiempo le daría las herramientas para reconstruirse, para redescubrirse. La fuerza interna que la había mantenido en pie durante tanto tiempo ahora debía ser su guía. En algún rincón de su mente, Ángela aún se preguntaba si algún día lograría entender por qué Christian había tomado esa decisión. La herida era profunda y, aunque el tiempo pudiera sanar las cicatrices, siempre quedaría esa sensación de desilusión, de que algo que había creído verdadero se desmoronó ante sus ojos. Pero también había algo en su interior que le decía que debía seguir adelante. La vida no era solo sobre lo que se pierde, sino sobre lo que se gana. Y aunque el camino por recorrer sería largo y tortuoso, sabía que aún quedaban muchas lecciones por aprender. Christian, por su parte, se enfrentaba a su propia batalla interna. Había elegido a Kazu, pero también estaba consciente de que el dolor que había causado a Ángela no desaparecería fácilmente. No sabía cómo iba a reconstruir su relación con ella, pero sentía que no podía seguir atado a un amor que ya no existía. El amor por Kazu, aunque nuevo y emocionante, traía consigo la carga de la culpa y el arrepentimiento por lo que había hecho. Sabía que no podía escapar de las consecuencias de sus decisiones, pero también sentía que, de alguna manera, su futuro con Kazu era la única posibilidad de encontrar la paz que tanto buscaba. A medida que el tiempo pasaba, las emociones continuaban siendo un torbellino en la vida de todos los involucrados. Ángela intentaba reconstruir su vida, mientras Christian luchaba por encontrar su lugar en un futuro que ya no podía predecir. Y Kazu, aunque confiada en su amor por Christian, también sabía que las cicatrices del pasado serían una sombra constante. Las relaciones nunca son fáciles, y aunque el amor puede sanar muchas heridas, también puede dejarlas más profundas si no se maneja con cuidado. El futuro de todos permanecía incierto, pero había una lección que todos debían aprender. El amor no solo se trata de lo que se da, sino de lo que se es capaz de perder y aprender de ello. No olvides suscribirte si amas a Christian Nodal.